Hola, soy José Carrasco, una vez más con todos vosotros desde la isla de Menorca para ofreceros una muy interesante oportunidad para invertir aquí en la isla de Menorca. Como os estoy mostrando, se trata de una casa señorial de 2 plantas. Es una finca de 4.300 metros de terreno. Se encuentra en una ubicación maravillosa, en un sitio tranquilísimo. Podéis escuchar los pajaritos como cantan. Y es limítrofe entre lo que es la zona residencial más importante de aquí, de este pueblo de Smithjord, y el campo. Como veis aquí tenemos, ahora os lo mostraré mejor. En esta ubicación tenemos unas vistas de este paisaje rupestre fantástico, con este magnífico talayot. Es un monumento, es una torre, un monumento megalítico, prehistórico, exclusivo de Menorca. Aquí, como veis, hay árboles ya maduros, como esta higuera que está floreciendo. A ver si puedo enfocar los brotes que nos dicen, no he podido enfocarlo, nos dicen que estamos en primavera. Y esta es la casa, 2 plantas, algo más de 800 metros construidos, creo que son 822, tiene muchas posibilidades, el sitio es magnífico. Aquí tenemos un pequeño parque público, pero en un pueblo como este ya os podéis imaginar que tiene tanto campo y tantos sitios donde ir, pues tampoco es que sea muy frecuentado. Ubicación, como veis, magnífica. La casa tiene agua, tiene luz. El terreno es urbano, es un elemento muy destacable. Ahora os mostraré por detrás. Tiene un patio precioso. Esta es la entrada con sus 2 columnas. Como veis, hay jardineras a los lados. Y desde aquí vamos a ver un poco más de estas construcciones. Y ahora sí, vamos a acercarnos a la fachada posterior. La casa es toda de piedra, típica de Marès, de aquí de Menorca. Muchos detalles, como estas columnas labradas en piedra. Este cuerpo, esta construcción que está adosada a la casa, es un establo, lo que nosotros llamamos una boyera. Y esta pequeña parcela también pertenece a la casa. Luego ya la otra, que es la que os he mostrado, donde se encuentra el parque público, esa lógicamente ya no. Desde aquí tenemos otra vista de la casa, luego veremos su interior. Es enorme, tiene muchísimas posibilidades. Aquí tenemos una caseta donde se guardan herramientas típicas del campo de Menorca. Y continuamos a solo unos pocos kilómetros de aquí. Nuestra inmobiliaria ha dirigido la reforma de una gran casa y creo que es un buen ejemplo para los que estéis interesados y queráis asesoramiento en relación a lo que puede costar reformar una casa como esta y al resultado que se puede obtener, porque es un buen ejemplo de lo que se puede conseguir. Tenemos todo el material gráfico para que veáis el antes y el después. Es una casa además impresionante. Y esta, la verdad es que es muy bonita. Fijaros en la terraza que hay aquí arriba. Esto es una barandilla, es todo de piedra. La verdad es que para los amantes de la restauración, de la reforma, es una propiedad
magnífica, es una gran oportunidad. Vamos a ver desde aquí. Y aquí lo podéis ver. Detrás está el talayot, la torre que os he mostrado, y esta fachada posterior. Aquí se encuentra una pequeña edificación, esta caseta, es como una caseta de jardín, toda de piedra, con ventanas con arcos. Y deciros que es Migjorn, al menos para mí, yo creo que es el pueblo más tranquilo de Menorca, el que tiene un paisaje rural y costa más interesante, y además tiene un valor turístico, aunque es un pueblo muy tranquilo comparado con los otros de Menorca, que también son tranquilos. Desde luego, si venís de la ciudad y lo comparáis, casi parece una isla desierta, exceptuando los meses de temporada alta en verano. Pero es Migjorn, todavía yo diría que es el pueblo más tranquilo de todos. Y tiene un valor turístico al mismo tiempo importante. A menos de 2 kilómetros de esta casa se encuentra la cova de Enculom. Os dejo un enlace debajo para que veáis. Se trata de una gran gruta con 100 metros de alto en su interior, una cueva natural. Es como una gran catedral de piedra natural. Y también tenemos la magnífica playa de Vinigaus, que estará a unos solo 3 kilómetros de aquí. Bueno, vamos a ver el interior de la casa con todo lo que nos espera. Hay que decir, si no lo he dicho antes, que tiene luz y agua. Aquí también tenemos una antigua cisterna. Ya vamos a ver su interior.